Bueno, ya estamos. El día de hoy vamos a cambiar la modalidad, ustedes. Si alguien quiere hablar y tomar la palabra, lo puede hacer, únicamente levanta la mano. Con la presentación yo no puedo ver quién tiene levantada la mano, quién inició o quién fue el primero, entonces le voy a suplicar a Abner que esté pendiente de eso. Y si no me doy cuenta o se me pasa, por favor me indica quién fue el primero o el orden en el que levantaron la mano. Abner, no sé si está por ahí, ¿me escuchó? No ha entrado Abner. Vamos a ver si está aquí. Bueno, ok. Gracias, Abner. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva institución que es el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver. Por favor, me indican si pueden ver mi pantalla. Sí, licenciada. Gracias. ¿Qué vamos a tomarlo en cuenta en voluntariado? Es muy importante para la clase del día de hoy porque tiene su fundamento constitucional, como todos bien lo saben. Y en segundo lugar, porque, como ustedes bien sabrán, una nueva, que fue en enero, febrero y marzo que se escogió la magistratura. Entonces, por eso, derivado de ello, es menester que hablemos sobre el Tribunal Supremo Electoral. Una, porque ya estamos, permítanme ustedes con su compañero, permítanme. Amner, si hubiera alguien, 9, hasta las 9, hasta las 8:15, le vamos a permitir el ingreso. Ok. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué es importante el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala? ¿Por qué? Porque ahí es, en ese ente es donde se inicia y se materializa la soberanía del pueblo. Entonces, derivado de ello, les decía que es muy importante que nosotros veamos y sepamos cómo es que se elige el Tribunal Supremo Electoral, cuáles son las funciones del Tribunal Supremo Electoral y, aunado a ello, lo más importante, que tiene su fundamento constitucional y es nosotros nos atañe. Entonces, del Tribunal Supremo Electoral vamos a ver la historia, los aspectos constitucionales que yo les indicaba, la normativa aplicable para el voluntariado, la elección de magistraturas como tal, el proceso que se dio desde la recepción de documentos. Vamos a ver que la elección de magistratura del Tribunal Supremo Electoral es distinta a la de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque acá ya no participan 5 entes, sino participan únicamente uno, que es el Congreso de la República. Pero se coadyuva el Congreso de la República con una terna. ¿Qué terna sería esa? Es una comisión de postulación que vamos a ver que va a estar integrada
por varios sectores y dentro de ellos va la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por eso es muy importante que conozcamos cómo se elige, quiénes toman participación indirecta. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes, yo como estudiante, tomamos participación indirecta en esa elección. Y aunado a eso vamos a ver algunas sentencias de relevancia en materia electoral. Vamos a ver, por ejemplo, la sentencia de Suri Ríos, que es muy importante porque no solo se quedó acá internamente, sino que esa sentencia que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos que, derivado de esa sentencia, Guatemala también fue considerado internacionalmente culpable de violación de derechos sociales y políticos. Entonces vamos a entrar a ver esos aspectos muy interesantes que tanto la CC hizo un análisis de las prohibiciones para ser presidente de la República y vino un ente internacional que dijo no, acá sí tiene derechos y Guatemala se los está violentando. También vamos a ver sentencias, por ejemplo, el caso Sandra Torres. Ustedes ya han tenido la oportunidad de leerla, está muy buena, en el sentido de el paradigma que se hizo para llegar a que la inscribieran como candidata presidencial. Vamos a ver todos esos aspectos y pero nos vamos a centrar más a la elección de magistraturas. Vamos a ver. Permítanme. Solo vamos a admitir aquí a los compañeros que quieren entrar. Bueno, ¿ya estamos? Bueno, para ello vamos a iniciar con la historia del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo inició? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y el día de hoy vamos a tener 2 ejercicios prácticos. Entonces, quiero que estén atentos y de los ejercicios prácticos las instrucciones son las siguientes. Ya sea en su cuaderno o una hoja independiente, lo realizan y al finalizar me lo mandan al correo electrónico, por favor. Yo les voy a dar tiempo suficiente para que ustedes realicen las actividades y yo les voy a indicar correo electrónico. El que lo envíe fuera de ese horario no lo tengo por recibir. Ok. ¿Cómo inicia el Tribunal Supremo Electoral? Pues resulta que antes de 1982 no había Tribunal Supremo Electoral como tal, sino que únicamente el Poder Ejecutivo designaba un ente. ¿Cuál era ese ente? Se llamaba Registro Electoral. Ese registro electoral era el ente encargado de las supuestas elecciones que Guatemala tenía hasta 1982. Recordemos que después de la independencia, ya lo vimos en reiteradas ocasiones, después de une como país federal o federado. Entonces, derivado de ello, se van a ir dando varias cuestiones en la historia, pero Guatemala siempre eligió supuestamente democráticamente a los presidentes. Sin embargo, ya no se dio después de 1982. ¿Por qué? Porque en 1982 viene el Ejecutivo y dice, sí necesitamos un ente encargado de las elecciones. ¿Para qué? Para guardar esa soberanía del pueblo. Entonces,
ese registro electoral viene y se crea en 1982. Imagínense, hasta 1982 Guatemala va a tener un ente, un registro electoral. Antes de eso no existía. En 1982, entonces surge que el entonces presidente Jorge Serrano Elías lideró el Consejo de Estado. Desaparece el registro electoral, o sea, el registro electoral, y luego con Serrano Elías electoral. Ya vimos todo lo que pasó. Y en 1983 se crea una normativa. ¿Y cuál fue esa normativa? La normativa que se crea el Tribunal Supremo Electoral, ya como un ente autónomo. ¿Por qué? Porque había desaparecido el registro electoral y posterior a eso venimos y necesitamos algún ente ya autónomo para que lleve a cabo todo el proceso de elecciones. Entonces viene y entra una normativa que es el decreto ley 30-83. Con esa normativa da paso a la creación del Tribunal Supremo Electoral y en el 23 de marzo de 1980 el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, no es hasta agosto de ese año que queda como tal ya instaurado dicho tribunal, pero la fecha de la creación como tal y en la cual está en el decreto ley 30-83 es el 23 de marzo de 1980. ¿Por qué? Porque todavía no estaba instaurado, sino que hasta agosto, como les mencionaba, de ese año, es que el Tribunal Supremo Electoral del tribunal como hasta hoy en día lo conocemos. Un año posterior a la creación, viene democrático, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, el ente encargado de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que es 84. Pero ¿por qué esos datos son muy interesantes, son muy importantes para nosotros? A ver, vamos a comenzar el día de hoy. Permítanme, vamos a ver. ¿Por qué es muy importante para nosotros el? Porque vamos a ver qué aconteció en 1900. Gómez, dígame qué ocurrió en 1984. ¿Ya lo hemos visto? Lilita, no lo tengo. No lo tiene, Beverly. A ver, vamos a ver. Cristila, hemos hablado en varias oportunidades y lo vimos con todas las constituciones. ¿El conflicto armado interno? Pero no se preocupe. Ahora ya le tomé nota de quién fue que habló y la próxima le pregunto. Espérenme ustedes, solo voy a traer un lápiz.
No, Se promulgó la Constitución. muy bien, pero ¿quién fue el encargado de promulgar la Constitución, Cris? La Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. ¿Y cuándo tomó posesión esa Asamblea Nacional Constituyente? A ver, ayúdele, vamos a ver quién está por ahí. Espérame, Cristi, usted ya, gracias. Elber Gramajo, háblame sobre la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual ya hemos hablado en varias oportunidades. Ahorita le doy la palabra, Zaira. Elber. No se le escucha, Elber. Bueno, Zaira. Tengo anotado acá que fue instalada el 15 de agosto del mismo año del 1984. Ok. Alguien que me dé puntualmente el dato, vamos a ver. Stephanie. $2013-17-254. Sí, disculpe, licenciada. Dígame, ¿qué ocurrió en 1984? Un minuto. Que fue el primer desafío que se tuvo en el Tribunal Supremo Electoral, que Ajá, fue pero... lo de las elecciones constituyente. Ok. Ajá. Y hábleme de la Asamblea Nacional Constituyente. Que fue para ahorita hoy, licenciada. La Asamblea Nacional Constituyente que se realizó el 1 de julio Ajá. fue la que permitió que se hagan las elecciones generales. Ok, vamos a regresar a ese tema. ¿Por qué estoy regresando a la Asamblea Nacional Constituyente? Y ustedes dirán, ay, la LIC lo va a volver a repetir. ¿Quién fue la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente en 1984 fue la encargada de la creación de la Constitución que actualmente tenemos. Pero el dato importante, y aquí es donde se confabulan ambas cosas. Una, porque la Asamblea Nacional Constituyente fue la que se dividió, se recuerdan, se dividió en tres, ¿qué? ¿Aspectos importantes? No, se dividió, la Asamblea Nacional Constituyente se dividió en tres, ¿qué? Y aquí me voy a quedar hasta que no me lo diga. ¿Comisiones? En tres Muchas gracias. En tres comisiones. Fue la comisión de los 30, otra vez se los voy a repetir, y aunque ustedes van a enseñar con la comisión de los 30, ahí lo van a saber. La comisión de los 30, la comisión encargada de la creación de la ley electoral y de partidos políticos, y la comisión de amparo. Esa fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1984. Ok, pero aquí es donde vamos y aquí es donde toma relevancia el Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Electoral fue el encargado
de la coordinación o de hacer todos los preparativos o todo el andamiaje de esa Asamblea Nacional Constituyente de 1984. Y entonces que la Constitución esté aparejada con el Tribunal Supremo Electoral. Desde los inicios del Tribunal Supremo Electoral como de política de la República de Guatemala que actualmente está vigente. Ya ven cómo todo, cuando yo les indicaba que todo tiene un vínculo constitucional, es por eso, porque en la historia vamos a ver que en 1984 ocurrieron muchísimas cosas. A la creación de la Asamblea Nacional Constituyente para el proyecto de la Constitución, valga la redundancia. Pero quien estuvo primero fue el Tribunal Supremo Electoral encargado de escoger esa Asamblea Nacional, todo el proceso electoral para que se escogiera esa Asamblea Nacional Constituyente. O sea, todos sabemos y todos ya, yo supongo que todos sabemos que la Constitución fue promulgada un 31 de mayo de 1980. Entró en vigencia el 1 de enero de 1986, que la Asamblea Nacional Constituyente encargada de la Constitución fue electa pero el proceso previo, un puntito antes, es el Tribunal Supremo Electoral encargado de llevar a cabo todo el proceso electoral para esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como primer punto de la historia, podemos establecer que la primera elección que llevó a cabo el Tribunal Supremo Electoral fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1900. Ese fue el primer proceso electoral del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido muy fundamental. ¿Por qué? Porque ahí dimos paso a nuestra nueva y actual Constitución como un país soberano, democrático, representativo. ¿Ya ven? O sea, un cachito de la historia nos trae a muchas cuestiones constitucionales. Y van a decir, ay, Lita, pero ¿por qué estamos viendo el tribunal y la Constitución? Una, porque el tribunal tiene su fundamento constitucional y otra, por esa parte de la historia constitucional. Si no, en esa fecha, ¿quién prepara todo el procedimiento electoral para esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Ya ven? Y un año antes fue que se dio paso a la creación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, les voy a compartir esto que lo vamos a ver el día de hoy. Es un poco antiguo, pero es el único que encontré, que es el Decreto Ley 30-83 del presidente de la República, ni siquiera del Congreso. ¿Por qué? Porque no había un Congreso todavía establecido. ¿Por qué? Porque el Congreso, al igual que la presidencia, tomó posesión en 1986, específicamente el 14 de enero, como ya lo habíamos visto. ¿Y por qué sigue siendo relevante la Asamblea Nacional Constituyente electa? ¿Por qué? Porque se eligió el 1 de julio de 1984, tomó posesión, se estableció en agosto, creó todo el proceso de la Constitución, 1985 se promulga y en 1986 se disuelve. ¿Cuándo? Específicamente el 14 de enero de 1986. ¿Esto dónde se lo sacó Ligra y tiene fundamento constitucional?
Claro que tiene fundamento constitucional y ya lo vimos, ¿verdad que sí? Vamos a ver, Leslie Estefanía, ¿en dónde está el fundamento constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente? Manejo de ley, ¿dónde está? Ya lo vimos. Y hasta lo leímos, y hasta lo marcaron, y hasta todo lo demás. Dígame, Brenda. En el artículo 278 y 279, De la Asamblea Nacional Constituyente. Está un poquito más atrás. Isabel. Disposiciones transitorias, Gracias, Isabel. donde Dele dice, lectura. dice disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez cumplido el mandato de dar posesión a los diputados electos al Congreso de la República y quedar organizado el Congreso, el día 14 de enero de 1986, la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, electa el 1 de julio, por terminadas sus funciones y por agotado su mandato ese mismo día. A su disolución les concederá su aprobación. ¿Ya vieron qué importante es la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué? Porque no estaríamos como estamos el día de hoy. No hubiese Tribunal Supremo Electoral, no hubiese Asamblea Nacional Constituyente. No hubiesen elegido Asamblea Nacional Constituyente, no tuviéramos constitución que cumplió tantos años, ¿verdad? 41 años de su... Yo los veo oídos ustedes. Catherine, dígame cuántos años. Es domingo, pero ya nos tenemos que levantar ustedes. 40, Lick. Ay, no, Catherine. Ah, farto. Darling, Salvatierra. de su promulgación, Ajá. De su promulgación. ¿Y cuántos de su vigencia? Estamos. Va. ¿Ya ven? Pasito por pasito vamos a ir concatenando todo. ¿Y por qué todo? Porque todo tiene su andamiaje constitucional. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver. No, espérense. Bueno, ya tienen el decreto ley 3183, ¿verdad? Ya todos lo tienen. Vamos a ver quién está por ahí. Marcos Gaitán, dele inicio a la lectura. ¿Desde el considerando, licenciada? Sí, desde el decreto ley número tal. Decreto ley número 3083, el presidente de la República. Considerando. Presidente de la República, no fue Congreso. ¿Por qué? Porque no había un Congreso instaurado hasta ese momento. Del Marzo de 1982, el Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus altas obligaciones para con el pueblo de Guatemala, inauguró un régimen provisorio cuyo objetivo primordial, tal como aparece plasmado en el Estatuto Fundamental de Gobierno, es la implementación de una estructura jurídica política que garantice el
encauzamiento del país hacia un régimen de la legalidad constitucional y que desemboque en un esquema político y de un gobierno democrático proveniente de elecciones populares, libres y puras. Ujú. Considerando que asimismo dentro de las normas contenidas en el mencionado estatuto se establece en forma clara y categórica que el gobierno debe, en ejercicio de la potestad legislativa que le corresponde, emitir las normas legales para lograr el fortalecimiento de la paz y el establecimiento de una auténtica democracia pluralista, perdurable y orientada hacia la obtención del bien común de los habitantes del país. Considerando que para cumplir esos altos propósitos es necesario crear el Tribunal Supremo Electoral como institución responsable de la organización, dirección y vigilancia del proceso electoral y de los resultados de este, así como cumplir y hacer que se cumplan todas las leyes y disposiciones de gobierno que garanticen el legítimo derecho de organización y participación política de los ciudadanos. Considerando que para garantizar que las futuras elecciones sean celebradas en forma tal que los ciudadanos puedan ejercer el sufragio en forma absoluta, libre, sin coacciones o presiones de ninguna especie y que sus resultados sean fiel trasunto de la voluntad popular, y el Tribunal Supremo Electoral debe tener jurisdicción en toda la República y no estar supeditado o ninguna otra autoridad u organismo del Estado. Ok, Osberto, continúe, gracias. Con gusto, Lic. Por tanto, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 4 y 5 del Estatuto Fundamental de Gobierno, modificado por el Decreto Ley número 36-82, en Consejo de Ministros decreta Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, Título 1, Capítulo 1. Del Tribunal Supremo Electoral, artículo 1, se crea el Tribunal Supremo Electoral con carácter permanente, autónomo en sus funciones, con jurisdicción en toda la República y no supeditado a ninguna otra autoridad u organismo del Estado. Se organizará, funcionará y tendrá las atribuciones que determina esta ley. Artículo 2. En esta ley se usa indistintamente los siguientes términos. A. Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral o simplemente Tribunal. B. Comisión de postulación o simplemente comisión. Artículo 3. El Tribunal Electoral tiene las atribuciones y obligaciones siguientes. A. Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. Y sigue, permítame. B. Ser responsable en forma exclusiva de la organización del proceso electoral, de la declaración de validez de las elecciones y de la adjudicación de cargos. C. Resolver definitivamente acerca de las actuaciones del registro de ciudadanos elevadas a su conocimiento en virtud de recurso o de consulta. D. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones públicas. Mismo dictar las disposiciones destinadas a hacer efectivas tales normas. E. Aplicar e interpretar de conformidad con la ley del organismo judicial, en forma exclusiva y obligatoria, las disposiciones legales referentes a la materia electoral y a la inscripción y funcionamiento de organizaciones políticas. F. Sanciones y cancelación de organizaciones políticas. G. Resolver en definitiva los recursos que se interpongan en relación a los convenios de coalición o de fusión de organizaciones políticas. H. Designar a los integrantes de las juntas electorales departamentales y municipales y remover cualquiera de sus miembros por causa justificada, así como velar por el adecuado funcionamiento de aquellas. Y, Gracias. Ahí quedemos. bueno, Gracias, Osberto. Bueno, ¿y por qué no había en ese entonces Congreso? ¿Por qué no había? Dígame, vamos a ver, ¿qué estatuto de gobierno estaba vigente en 1982? Ya vimos, todo eso ya lo vimos, son de las primeras clases.
Ahorita vamos a hacer repaso de todas las constituciones que hemos visto a lo largo de la historia. A ver, Rosalvina Pichillá, dígame, ¿quién emitió ese Estatuto Fundamental de Gobierno? Específicamente el de 1982. Buenos días, licenciada, el presidente de ese entonces. ¿Quién fue el presidente de ese entonces y por qué estuvo ese? Era el presidente Jorge Serrano Elías. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces en la historia vamos a ver que él vino y disolvió el que estaba vigente hasta ese entonces electoral. Lo acabamos de ver, Dulce. Melanie. ¿El registro electoral? Gracias, Melanie. El registro electoral. Entonces, algo que hizo bueno Serrano Elías, entre otras cosas, otros aspectos ahí medio funables, diría, es la creación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Derivado del decreto número 30-83 del presidente de la República, se crea entonces el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y quién era en ese entonces? El presidente de la República. Aquí nos estamos confundiendo un poquito. Váyanse hasta abajo donde dice publíquese y cúmplase. José Efraín Ríos Montt. Derivado de ese estatuto de gobierno. Bueno, vamos a continuar, si no, no vamos a avanzar el día de hoy. Si ven un mito por ahí atrás, no crean que estoy sacando humo, es que estoy en la cocina, ustedes porque es el único lugar donde tengo más señal. ¿Oyeron, va? Bueno. No es emparrillada, licenciada. Sí, ustedes, hoy vamos a hacer parrillada. Sí, pues. Bueno, ya dijimos que 1984 se dio el primer desafío entonces de el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Organiza la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, muy importante en la historia del país. Pero, ¿qué ocurre entonces en 1985, un año después de su creación? Se realizan las elecciones generales en una primera vuelta el 3 de noviembre de ese año y una segunda vuelta para la elección presidencial el 8 de diciembre de ese mismo año, de 1985. ¿Y por qué sigue siendo importante en la historia constitucional? Dirán ustedes, qué aburrido, pero no, todo tiene un porqué. Vayámonos a las disposiciones transitorias y finales de su constitución. Vale. Quiero que ubiquen el artículo 5. Y para ello le voy a pedir a Alison Mayoli Mulul Tax que le dé lectura. Buenos días, licenciada. Buenos días, dele lectura al artículo 5. Muy bien, elecciones generales. El 3 de noviembre de 1985 se practicarán elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República, diputados del Congreso de la República y corporaciones municipales de todo el país, de acuerdo con lo establecido por la ley electoral específica emitida por la Jefatura de Estado para la celebración de dichas elecciones generales,
Si fuere procedente, se efectuará una segunda elección para presidente y vicepresidente de la República el 8 de diciembre de 1985 con sujeción a la misma ley. El Tribunal Supremo Electoral organizará dichos comicios y hará la calificación definitiva de sus resultados, proclamando a los ciudadanos electos. Gracias. ¿Ya ven? Todo tiene su porqué y su fundamento constitucional. Entonces, no es que de la manga el Tribunal Supremo Electoral hubiese dicho, me gusta más el 3 de noviembre para que sean las primeras elecciones. No, sino que ya sabemos que posterior a la creación del Tribunal Supremo Electoral en 1983, entonces ya tiene sus primeros dos antecedentes importantes. El primero dijimos, Gretel, Belis. El 3 de noviembre. No, el primer antecedente del Tribunal Supremo Electoral. ¿1982? 1984. Samuel, ayúdele. Moreira. Sí, licenciada. ¿Cuál fue el primer antecedente que acabamos de mencionar del Tribunal Supremo Electoral? No, no lo sé, licenciada. ¿Ya ven? Ahí sí me estoy dando cuenta quién me está poniendo atención. Dígame, Mercy. Son las razones. Desapareció Mercy. Pablo, era el segundo. Crea la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Mercy Pablo. Entonces, repito, primer antecedente importante del Tribunal Supremo Electoral fue la elección no la elección, la organización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ok. Como segundo antecedente muy importante, 2 años después de su creación, es la organización de la primera elección general que se dio el 3 de noviembre de 1985 del Tribunal Supremo Electoral y que tiene fundamento constitucional en el artículo 5 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución. Ahora sí, y no me voy a ir de aquí hasta que ustedes lo sepan. Creación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se crea? A través de un decreto ley 3183 del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no había un Congreso. Bueno, entonces vamos a continuar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque ya hemos visto una diapositiva y creo que es domingo ustedes y hoy se levantaron así como que... Bueno. Continuemos. Aquí está. No. Aquí está. Bueno, entonces en 1985 viene y realiza las primeras elecciones generales de presidente y vicepresidente. Bueno, como democrático. Hay un video muy bonito que aquí nos ayuda para ya no buscar material. Está bien cortito, así que lo vamos a ver.
Vamos a ver si es mi internet ustedes. Ahí está. Antes de 1982, el Ejecutivo designaba al registro electoral para llevar a cabo las elecciones. Ese año, el expresidente Jorge Serrano Elías lideró el Consejo de Estado, ente que sustituyó durante esa época al Congreso de la República y tuvo entre sus funciones crear el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El órgano electoral convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de la República. Fue el 23 de marzo de 1983 que se emitió la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas. A partir de ese momento histórico, el Tribunal Supremo Electoral se convirtió en la máxima autoridad en materia electoral, independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado, responsable de la realización de elecciones libres y transparentes en el país, respetando los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza. Además, el tribunal es responsable de normar todo lo relativo al ejercicio de los derechos ciudadanos, organizaciones políticas, el ejercicio de los derechos políticos, la organización y funcionamiento de las autoridades electorales. La primera magistratura de 1984 a 1990 estuvo formada por licenciado Arturo Gerbrucker Asturias, licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva, licenciado Manuel Ruano Mejía, licenciado César Ordóñez Polaco y el licenciado John Schwank Durán. Desde su creación a la fecha, el TSE ha organizado los siguientes procesos electorales y 3 consultas populares. 1984. Elecciones para diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Elecciones generales de 1985. Un gobierno democrático quiere decir un gobierno del pueblo, un gobierno para el pueblo y un gobierno por el pueblo. Elecciones de corporaciones municipales de medio periodo en 1988, 1993 y 1998. Elecciones de diputados al Congreso de la República en 1994. Elecciones generales y al Parlamento Centroamericano en 1990. Yo, Jorge Antonio Serrano Elías, pude desempeñar con patriotismo el cargo de presidente constitucional de la República, para el cual he sido legítima, popular y democráticamente electo. 1995. Y hemos vivido una historia reciente de confrontación interna que nos ha dividido y llenado de tanto dolor. Precisamente porque el reto es tan grande y el camino tan duro, es que tenemos que esforzarnos más y desarrollar nuestras capacidades, valores y fortalezas para avanzar. 1999. Vienen cosas hermosas. Yo les digo a ustedes, hombres y mujeres, que me quito el sombrero y lloro de alegría al ver ese pueblo hacer filas y colas para ir a votar con esperanza, sin temor, sin miedo. 2003. A pocas horas de las elecciones, hago un llamado a todos y todas para que asistamos a las urnas y reiterarle así a nuestros hijos que la democracia vale la pena, que el futuro es nuestra responsabilidad y que votar, además de una decisión, es la mejor opción. 2007. Yo me pregunto si queremos vivir en un país de sobrevivencia o queremos construir un país que sea capaz de sostener los programas de desarrollo, que lo modernicen y nos pongan a la altura de los retos del milenio, generando un país generador de oportunidades para todos por igual. 2011. El voto ciudadano que nos eligió y por el cual reitero nuevamente mis agradecimientos por esa confianza, representa un claro respaldo de la gente para este gobierno que hoy comienza. Pero no solo eso, como lo hemos repetido plenamente, representa también una enorme responsabilidad. 2015. El Tribunal Supremo Electoral también
supo abrir brecha, exigiendo un proceso electoral apegado a la ley, sin postergar ni cancelar las elecciones, logrando la mayor participación ciudadana en las urnas durante los últimos 30 años. Los felicito por su gallardía. Y este reciente proceso electoral nos ha dejado más unidos. Guatemala tiene una nueva oportunidad, y digo nueva porque hace más de 70 años, después de aquel despertar que conmemoramos cada 20 de octubre, el entonces presidente Arévalo se maravillaba de la unidad y del espíritu ciudadano que se había logrado, tal como nos maravillamos nosotros en este despertar. 2019. Por eso trabajaremos desde este primer día fomentando en las escuelas los principios y valores de vivir en comunidad. Promoveremos el emprendedurismo entre nuestros jóvenes, empleos, actividades extraescolares y voluntariado social. Estas son las oportunidades que al día de hoy les hemos negado al no ser capaces de generar soluciones. Los jóvenes con la mente ocupada, con proyectos, no son una carga ni para su familia, ni para el Estado, ni para la sociedad. Los jóvenes con proyectos son el auténtico y el verdadero motor de la sociedad. Y 2023. Sin embargo, el pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría e instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia. Consultas populares. 1994. Posterior al autogolpe de Estado Serranazo. Que no he renunciado a la presidencia de la República, como fue dicho. Fui obligado a dejar la presidencia por un golpe de una pequeña cúpula militar. Esto aclara mi situación de que no he renunciado ni puedo ser depuesto por ningún medio legal. 1999, posterior a la firma de los acuerdos de paz. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. 2018. Sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Dando por finalizado el proceso electoral, y de estos resultados los debemos de trasladar al Congreso. El Congreso probablemente los trasladará al Ejecutivo y ya vendrá todo un procedimiento que hemos contado, por cierto, en todo esto con el acompañamiento de la OEA como facilitadores, y probablemente ya tendrán nuevas etapas esto. Tenemos también buenas noticias, pareciera que Belice se está animando a adelantar su consulta. En 40 años, el Tribunal Supremo Electoral ha entregado a la población guatemalteca lo que ustedes han visto en el documental y mucho más. Ha preparado a hombres y a mujeres para la gobernanza, para el bien común y sobre todas las cosas. Ahora nos esperan en el camino de la vida 100, 200 años más. Hemos visto también momentos que nos han llevado a la cima como órgano de Estado, otros momentos en los que seguramente pues quizá no han sido los mejores, pero de todos hemos salido resilientes y de todos hemos dado la mía extra, y en cada momento hemos marcado el destino de un país sólido, de gente maravillosa, conformada por hombres y mujeres que aman este país. La clase política, una felicitación, porque este órgano electoral es su casa, es de ustedes. Sin organizaciones políticas no hay democracia. A la ciudadanía en general y principalmente a sociedad civil, muchas gracias por este acompañamiento en todas estas etapas del tribunal, a la comunidad internacional también, y a nuestros colaboradores y a aquellos que han formado parte de estos eventos trascendentales, las juntas receptoras de votos, las juntas municipales, las juntas departamentales, los observadores nacionales e internacionales, y aquellos que también hemos participado en política. Esto es parte de ese compromiso y de ese reto que tenemos como país, siendo ejemplo para los demás de una democracia sólida que a partir de este momento estamos construyendo juntos.
¿Ya vieron la historia del Tribunal Supremo Electoral? Y cómo viene y da inicio. Si se dan cuenta, lo primero que fueron las elecciones de 1985, pero también en el documental, como ustedes lo lograron visualizar, indica que el Tribunal Supremo Electoral fue el encargado también de las primeras elecciones municipales. Ok, está bien, pero ¿dónde también tiene asevero de la Constitución? Pero el artículo 9 de las disposiciones transitorias y finales. Aquí en la pantalla, la más cercana, díganme. Ahorita le doy la palabra. Sí, Ligda, dígame, leo el artículo 9, ¿verdad? Ajá, el artículo 9. Artículo 9, municipalidades. Las corporaciones municipales electas tomarán posesión de sus para el que fueran electas el 15 de enero de 1986. El Congreso de la República deberá emitir un nuevo código municipal, la Ley de Servicio Municipal, Ley Preliminar de Regionalización y un Código Tributario Municipal ajustados a los preceptos constitucionales, a más tardar en el plazo de 1 año a contar de la instalación del Congreso. Gracias, Sonia. Bueno, entonces vemos que, si bien es cierto, viene la historia, como lo vieron en el documental, como de lo que se dio esos acontecimientos, también tienen su fundamento y su porqué, el porqué constitucional. Sido constitucionalmente lo que se debía de hacer paso por paso. Bueno, Amner, por favor, la asistencia. Colóquenle como tema Tribunal Supremo Electoral. Ahí en el chat había escrito Nelson, 41 años. Gracias, Nelson. Vamos a ver. Esperemos un momento, ahorita se les van a compartir la asistencia. Ligda, solo para mientras como comentario personal, acabamos de ver la historia de lo que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho, pero también mentiras que nos han dicho. Refleja las buenas y malas decisiones que hemos tomado a lo largo del proceso democrático y ustedes, pero algunos hemos. El primer voluntariado de la San Carlos fue sobre derecho electoral, ustedes. Fue sobre derecho electoral hace 11 años. O sea, mi generación, mi sección, inauguramos el voluntariado y fue sobre materia electoral, muy bueno. Dígame, Dulce. Licenciada, disculpe, es que me dio a mí duda, ya que estamos viendo lo de las elecciones y todo eso en el tribunal. ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran dado el cargo a Bernardo Arévalo como presidente, ya que hubo mucho inconveniente del Ministerio Público y todo ese mire que tenga que hubo, ¿va? Entonces, ¿qué hubiera pasado realmente si no le hubieran dado el cargo, si no hubieran dado las manifestaciones? Miren ustedes, si no hubiese pasado eso, ahí sí hubiésemos estado ante un rompimiento democrático del Estado.
del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no se hubiese respetado como tal la decisión del pueblo. Entonces, a partir de ahí, muchos constitucionalistas, les voy a mandar una entrevista que tuvo un constitucionalista. Si no se le hubiera dado posesión a Bernardo Arévalo o la CC, porque esa es otra sentencia muy importante, muy relevante en materia electoral, no hubiese, si ustedes no mal recuerdan, la CC casi obligó. Entonces, si no se le hubiese dado posesión al presidente ese 14 de enero, hubiésemos estado ante un golpe de Estado moderno. ¿Por qué? Porque ya no siempre al ejército, sino que Estado democrático, supuestamente, porque ya hubiera interviniendo instituciones que no le... pero ya hubiésemos estado ante un golpe de Estado moderno. Entonces, ya ven, la CC tuvo que venir y decir, no, plazo, la posesión. Creo que Abner ya les mandó la asistencia. Abner, disculpe. Ok. Carlos. Esas las vamos a ver. La voy a adelantar, pero fueron 3 consultas populares que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho en toda su historia. Permítame, solo voy a mandar el link de asistencia y ahorita seguimos. Esperen. Acá está. Permítame, Carlos, ahorita solo estoy mandando algo. Perdón, licenciada, ¿qué tema? Muy amable. Gracias. Bueno, en lo que ustedes llenan, si no se recuerdan de lo que ya vimos en clase, se recuerdan que hubo unas reformas en 1993, que querían ser las reformas de 1993 a la Constitución. Pues esas reformas se sometieron a una consulta. Y esa fue la primera consulta popular que el Tribunal Supremo Electoral convocó a toda la ciudadanía para someter a votación las reformas de la Constitución. Pero esas las vamos a ver en su momento cuando miremos todo el andamiaje de la Constitución. Era un referéndum, pero se dio por las reformas de 1993 a la Constitución. Licenciada, perdone, ¿cuál era el tema de la asistencia? Tribunal Supremo Electoral. Me voy a adelantar, pero les voy a compartir de una vez ya que Carlos lo mencionó. Y si pueden, tienen oportunidad de leerla, estaría muy bueno. Permítanme. Memoria de la consulta popular de 1994.
Bueno, ¿ya está? ¿Todavía están llenándola? El video lo pueden ver para quien lo quiera volver a ver. Ya me perdí, Isa. ¿O de qué es lo que me está...? El presidente Arevalo. Sí. Porque había pasado la medianoche cuando le dieron posesión. El 15 de enero ustedes, no fue el 14. No. Lo que pasa es de que se le atrasó, licenciada, porque no le daba... Ahí sí estoy mal nivel. entonces. Ahí sí estoy mal. ¿Ya bien? Era esa sentencia. Dígame, Andrés. Fue el 14 de enero a las 11 de la noche que le dieron posesión, porque Yo la sesión recuerdo, que fue el se 14. tardó. ¿Saben por qué no pudo haber sido el 15? La sesión solemne la suspendieron y la siguieron en el Teatro Millonario de Asturias. Sí, gracias, Andrés, por el dato. ¿Saben por qué no pudo haber sido el 15? Porque ¿en dónde establece que debe de ser el 14 de enero que se le da posesión? En la Constitución. Exactamente, entonces no podemos venir y contrariar la Constitución. Y específicamente vamos a leer, denle lectura, Andrés, al artículo 8 de las disposiciones transitorias y finales. Y ahí van a saber ustedes por qué el 14 de enero se le da posesión a los presidentes, a todos, a partir de 1986. Dele lectura, Andrés, al 8 de transitorias y finales. El Congreso de la República, una vez instalado conforme a las normas precedentes, queda obligado a dar posesión a su cargo a la persona declarada electa como presidente de la República por el Tribunal Supremo Electoral, lo cual hará en sesión solemne que se celebra a más tardar a las 16 horas del 14 de enero de 1986. En el mismo acto, el Congreso de la República dará su cargo a la persona declarada electa por el Tribunal Supremo Electoral como vicepresidente de la República. En las sesiones preparatorias del Congreso de la República elaborará y organizará el ceremonial necesario. ¿Ya vieron? Por eso es que constitucionalmente está la fecha. Yo no recuerdo, les soy honesta, no recuerdo si fue el 14 o 15, pero no pudo haber pasado el 14 ustedes. Dulce. Licenciada, es que ahorita estaba investigando porque fue el 15 de... Permítame, Andrés, solo habla Dulce y le damos. Dulce. Gracias. Sí, fue el 15 de enero, porque estaba buscando ahorita en la prensa libre, lo tomó el 15 de enero a las 12:10 de la madrugada, porque tuvo intervenciones del Ministerio Público, porque incluso vino el rey de España y se tuvo que regresar a su país porque no le habían dado a la hora exacta que estaba planificado, que era a las 3 de la tarde. A las 4 supuestamente, pero si ustedes no mal recuerdan, tuvo que iniciar la toma de posesión el 14. El acto solemne tuvo que iniciar el 14, no pudo haberse extendido. Sí se había extendido el 15, pero tuvo que haber dado inicio el 14. ¿Andrés? La banda presidencial fue la que a las El 15. 12:10. La sesión solemne empezó sin unos... Bueno, cuando lleguemos a ver ahí, vamos a ver es exactamente la fecha. Yo, si no estoy mal recuerdo, sí o sí tiene que iniciar el 14 y tomar el 14 por el mandato constitucional. Hasta ahorita, si mal no recuerdo, les soy honesta, no recuerdo si fue el 14 o el 15,
pero tuvo que iniciar el 14. Y para las fechas sí soy algo mala. Ustedes, ayer tenía una revelación de sexo, nada que ver, ¿va? De género. Y yo vestida hoy porque según yo era hoy, ¿verdad? Nada que ver, solo la mesa vacía voy a encontrar. Ay, hijo de la gran. Dijeron, ya ven algo de rosado si es niña y algo de celeste si es varón. Y miren, yo de rosado, nada que ver. Qué Ya feo. anunciando el presagio, dice la licenciada. Ay, sí, ustedes, y fue ayer. Ay, no. ¿Y qué fue, licenciada? No sé, no lo han subido ustedes de plano, ya me bloquearon por no haber ido. A la gran. Pero ya bien, yo sí confundo fechas. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver por dónde íbamos. Ya todos firmaron asistencia, llenaron asistencia. Ok. Bueno, con la historia del tribunal vamos bien. Vamos a ver. Bueno, y en grandes rasgos está la historia que vimos en el documental. Acá está plasmada en esta línea sincrónica de tiempo. Y acá es lo que ley del Tribunal Supremo Electoral que le da vida a dicho tribunal según el decreto ley número 3183. Y también se le, aparte del Tribunal Supremo Electoral, se crea el registro de ciudadanos y con ello también da paso a la ley del registro de ciudadanos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Les decía que en marzo se emite este decreto ley, pero no es hasta agosto de ese año, de 1983, que se integra el primer Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿por quién estuvo conformado la primera magistratura? Y acá están los nombres. Arturo Hemburger Asturias, que fue el presidente. Justo Rufino Morales Merlos, que fue vocal. Gonzalo Méndez de la Riva, Manuel Ruano Mejía y el licenciado Ricardo René Búcaro Salaverria. Entonces, esa fue la primera magistratura. Igual las magistraturas las vamos a volver a ver con el proceso electoral. 1983, 1984 a 1990, que fue la magistratura. ¿Por qué fue de tanto tiempo? Si no mal recuerdan, ¿cuánto dura en sus funciones el Tribunal Supremo Electoral? Mara. Disculpe, licenciada, no la escuché, es que por aquí hay mucho ruido. ¿Cuánto tiempo dura en funciones el Tribunal Supremo Electoral, la magistratura del Tribunal Supremo Electoral? ¿3 años, licenciada? No, el Tribunal Supremo Electoral dura funciones 6. Le gana a la CC. Bueno. 6 años. Ajá, en 1986 se realizan las elecciones generales. No, en 1985 se realizan las primeras elecciones generales. En 1900 municipalidades, acá estamos, que fue la segunda magistratura de 1990 a 1996. Esto lo vamos a ir viendo ya más adentro cuando lleguemos a ese punto. Pero esta es una línea sincrónica de lo que ha pasado el Tribunal Supremo Electoral desde 1983, que fue su creación. Miren, en 1984 se realiza la primer consulta popular posterior al autogolpe de Estado, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase y de lo que me estaba preguntando Carlos. Las consultas populares en toda la historia de Guatemala han habido 3, 1994, 99 y 2018, que vamos a ver más a profundidad en la siguiente clase.
Y no quiero profundizar porque luego profundizo y luego en la siguiente clase ya, ya no tengo que dar a ustedes. Entonces vamos a ir por contenidos. En 1999 se realiza la segunda consulta popular, 2000, y aquí está, miren, y aquí van la tercera magistratura. Vamos a ver cuántas magistraturas ha tenido el Tribunal Supremo Electoral hasta la fecha. Permítamos eso. Bueno, esta es una pequeña línea sincrónica que también la encuentran en la página del tribunal por si ustedes la quieren leer más a profundidad o bien estudiarla, está muy bonita. Y nos vamos acá. Esto ya lo leímos, que yo les decía que era el segundo aspecto muy importante del Tribunal Supremo Electoral, que fueron las elecciones generales en 1985 y que tiene su asevero constitucional. ¿Qué vamos a seguir viendo? Vic, una pregunta. Dígame. En la sexta magistratura solo 2 años duró. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Sexta magistratura conformada por... sí, 2 años. ¿Por qué? Lo vamos a ver cuando lleguemos a las magistraturas. Gracias, Vic. Y es que no me quiero adelantar, ¿saben por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasó con lo del Congreso, entonces... por eso no se los quiero adelantar todavía. Lo vamos a ver porque vamos a ver cada una de las magistraturas. Y vamos adentrados a las magistraturas, vamos a ver todo el proceso de elección. Bueno. Pero esto ya lo vimos. Bueno, ¿qué normativa vamos a utilizar a partir de la siguiente clase? Necesito que tengan a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si la tienen ahorita, genial, porque vamos a iniciar con algunos artículos. Pero para la siguiente clase sí o sí las tienen que tener. Estas 3 vamos a utilizar. Constitución, Ley Electoral y de Partidos Políticos y el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Para el siguiente domingo. Y seguimos entonces con la Constitución. Y ustedes dirán, ay, bueno, es que la Constitución, aquí vamos a pasar todo el año hablando de la Constitución, no se preocupen. Entonces, ¿en dónde tenemos específicamente el fundamento constitucional del Tribunal Supremo Electoral? Como tal, no, pero indirectamente sí. Vámonos al artículo 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver que a partir de ese artículo va a estar estructurada la Constitución como un título quinto. El título quinto se va a referir entonces a la estructura y organización que al final el título quinto va a tener un único capítulo, que es el capítulo primero, y que se refiere al régimen político electoral. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, va. Entonces, ya teniendo que tenemos el andamiaje político electoral en la Constitución, vamos a darle lectura a ese único capítulo y vamos a iniciar. 23 de la Constitución. 223.
Sí. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las Pero, organizaciones espérese, políticas. dele ahí Desde le el título. faltó, ajá, le faltó el... Ok. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Artículo 223. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrá las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo a derechos políticos, organizaciones electorales y procesos electorales serán regulados por la ley constitucional de la materia. Queda prohibido al presidente de la República de organismos ejecutivos y a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto a las obras y actividades realizadas. 18-93. Gracias. Bueno, entonces, acá indirectamente tiene su fundamento en la ley electoral. ¿Por qué? Porque indica que todo lo relativo, en el segundo párrafo, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades, órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Entonces, ustedes le pueden hacer un llamado a su constitución electoral y de partidos políticos. También el decreto ley número 1-85, porque ese es el fundamento constitucional de la ley electoral y de partidos políticos. Dice Cecilia, el artículo 135 y 136 tienen relación con el artículo 223. Sí, Cecilia, eso sí tienen. Ahorita los vamos a ver. No se me adelante, porque eso sí lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, ya en sí, este es el régimen político que regula, que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a materia electoral. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahí? ¿No? ¿No están bien callados ustedes? No sé por qué. No se han levantado bien. Solo yo hablando aquí a pantallas, ustedes. Es que hay sueñito, licenciada. ¿Verdad? Hay frío. Sí, yo Es que si no, después nos mandan a que nos explique con manzanitas líquidas, entonces mejor nos quedamos calladitos. No, ¿cómo creen? Es que lo que pasó el domingo fue que yo los estaba equivocando a ustedes y nos tardamos un poquito ahí, pero no. Si es necesario que expliquemos algo, yo se los explico. Porque el hecho no es que pasemos rápido todas las clases, sino el hecho del voluntariado es que vayamos más despacio, vayamos viendo lo que ustedes no ven en el... O ustedes sí ven en el semestre todo lo relativo a estas... Paso más rápido. El voluntariado es para que ustedes hablen, dialoguemos, no como el semestre así que solo van y leer. No, yo por eso les doy pauta que ustedes hablen. Si ustedes quieren hablar media hora, por mí mejor, porque a mí no se me gasta la saliva hablando tanto. Pero vamos a ir adentrándonos tema por tema. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace falta en el semestre. Pero es por la premura del tiempo, que hay catedráticos que sí se adentran más a las instituciones y algunos no, solo pasamos al Tribunal Supremo Electoral y ya. Pero no vamos viendo qué magistraturas hay, la historia y todo eso, que tiene su fundamento constitucional. Entonces, por eso es que si ustedes quieren hablar, ustedes adelante, denle, inspírense.
Y si se los tengo que explicar con manzanas, yo se los explico. Solo me dicen si manzanas verdes o rojas. Prefiero las verdes, es broma. Bueno, entonces vimos el artículo 223. Acá está, ya le dimos lectura, que es, como les decía, toda la estructura y el régimen político del Estado. Nuestra Constitución es una de las más completas, ustedes tenemos de todo. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente tuvo una visión tan grande que miren, todas las materias tienen su fundamento constitucional y obviamente la tienen que tener por el principio de supremacía constitucional, pero es tan buena nuestra Constitución que tenemos todo acá, todo. Y vamos a seguir con nuestro tema de lo que nos decía la compañera en el chat. Y miren, hasta un dibujito así les puse de alto. Porque sí, si bien es cierto, tenemos que conocer del régimen electoral, de cómo se elige ese régimen electoral en el sistema. Permítanme, solo les voy a dar acceso a alguien. Eso. Bueno. ¿Cómo se elige y cómo está el fundamento constitucional del régimen político electoral? También tenemos que saber que dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos derechos y deberes políticos. Que una vez escuché una ponencia muy bonita que decía, pero ¿por qué no está acá dentro de este capítulo primero del título quinto de la Constitución los derechos y deberes políticos, sino los vamos a tener en otro apartado? Dígame, Alan, Josué, ¿en qué apartado están los derechos políticos, derechos y deberes políticos en la Constitución? En el primer apartado, licenciada, en la parte dogmática. ¿Y por qué ahí? Porque las garantías de los ciudadanos son una de las cosas más importantes que se tuvieron en cuenta en la Constitución. ¿Y por qué más? Alguien que le ayude a Alan, alguien que quiera opinar. Ahora les voy a... ¿Por qué está dentro de los derechos individuales? Porque son derechos fundamentales que el Estado garantiza. Gracias, Marta. Y además porque son derechos, valga la redundancia, era lo que yo les decía, son derechos individuales. Todas las personas individualmente tenemos derechos y deberes. Pero en el tema político vamos a ver que no solo tenemos derechos, sino que también tenemos deberes políticos. Y antes de continuar, porque ya nos venimos desde acá, desde el tribunal, ya estamos viendo el tribunal y su fundamento constitucional del régimen político electoral. Trae aparejada los derechos y deberes políticos individuales. Entonces, vamos a ver qué es un derecho político. En un derecho político, esta es la definición de un derecho. La englobalización del derecho político. Y entonces nos dice Carlos Fait que el derecho político es el estudio de la estructura dinámica de la organización política y sus relaciones con la sociedad, el orden y la actividad política, incorporando un método sociológico y político sin abandonar el jurídico inherente a la disciplina por la relación funcional del derecho con los demás elementos de la estructura de la organización política. De este modo, siguiendo las líneas generales de la orientación de la doctrina, el derecho político se presenta como un sistema cuya finalidad resulta un enlace entre una de la organización. También
También entra una teoría de la Constitución y una teoría de actos políticos. ¿Por qué dirán ustedes? Vámonos otra vez al artículo 140 de la Constitución. Tengo acá en la pantalla. Guatemala. Y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ok. Yo lea el 141. Buenos días, con mucho gusto, licenciada. Buenos días, Jocelyn. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ok. Entonces, estamos viendo que, según la definición de Carl Feit, nos indica que el derecho, o sea, tiene un orden y su relación con la sociedad, el orden y la actividad política. Y eso vemos plasmado en estos dos artículos. ¿Por qué? Porque el Estado y su forma de gobierno, que tenemos un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Ya lo hemos hablado suficientemente, que nosotros como ciudadanos venimos y tomamos, o sea, toda la soberanía de Guatemala radica en nosotros, en cada uno. Y nosotros vamos a ir a delegar esa soberanía a los representantes en las urnas con nuestro ejercicio del voto. Entonces, vemos que la Constitución tiene ese andamiaje que le da la soberanía al pueblo y somos nosotros los que decidimos a quién vamos a delegarle esa soberanía, a quién vamos a delegarle el poder. Ya vimos que el poder tiene que ser limitado, pero ese poder radica totalmente en nosotros como pueblo. Sí, ya como dijo el compañero, en ese documental vimos todas las, muchas de ellas buenas, muchas de ellas malas, pero en ese documental está delegada su soberanía de Guatemala desde 1983 hasta 2026. Que también delegamos esa soberanía, cada quien sabrá. Hemos tenido buenas y malas decisiones, pero, como dirían por ahí, libre albedrío que usted y yo tenemos para delegar ese poder. Y por ende, ya que constitucionalmente nosotros tenemos esa soberanía y según la definición de derecho político es que hay una teoría sobre los elementos jurídicos, que es nuestra Constitución, inherentes a la disciplina y a un método político, que es la forma que nosotros elegimos a nuestro gobierno. Nos dice también Carlos Feit que hay una teoría de la sociedad, que es la teoría de cómo se organiza el Estado, y una teoría de la Constitución. ¿Por qué? Nosotros en la Constitución Política de la República sus derechos. Pero en sí, ¿qué es un derecho político? Un derecho político, dice Faustino León, que a su juicio de él, es la finalidad del derecho político, es la ordenación del Estado dentro de las normas éticas, además de jurídicas, ubicando lógicamente al derecho político en un lugar de prelación respecto al derecho administrativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir en este caso? Vamos a ver. Dialoguemos un poquito sobre eso. Ingrid Paola Can,
¿Está por ahí, Ingrid? Sí, licenciada. ¿Qué entiende usted como un derecho político? Perdón, licenciada, es que no escucho, es que aquí hay un poco de ruido, perdone. Y yo, a las personas, como por ejemplo derecho al voto, a ser electo o a participar Ok. ¿Quién más, Guadalupe, que quiera opinar? Sí, la verdad que es secreto. El voto, o sea, el sufragio. Yo siento que prácticamente es un derecho individual de cada uno para ejercer un... Miren, pues lea. Y la escogí por dos razones. Miren, pues, para Faustino Lego, a su juicio, era la ordenación del Estado. Nuestro Estado, Guatemala, se divide en un sistema tripartito de poderes, que es organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta ahí vamos bien. Va. La ordenación también de normas éticas, además de jurídicas, ubicando lógicamente, y según dice Faustino, que ubica lógicamente el derecho político en un lugar de prelación respecto al constitucional, al derecho constitucional y al derecho administrativo. Tómenle captura a esta y vamos a detenernos aquí un poquito. Porque vean, esta definición es muy bonita. Porque esta es el punto de vista de Faustino, de este gran teórico del derecho. Y nos dice que el derecho político tiene prelación al derecho constitucional y administrativo. Empecemos por ahí. ¿Qué es prelación? Para que le entendamos esta definición, vamos a desmenuzarla. ¿Qué es prelación? Dígame, Mara. ¿Quién apagó el micro, Mara? Es prioridad, es la prioridad que tiene. Entonces, Mara nos indica que es prioridad. Prelación es prioridad. Ángel Melgar, dígame qué establece la RAE sobre la palabra prelación. Busca ahí en la RAE, ¿qué es prelación? ¿Andrés? ¿Prioridad o preferencia? ¿O solo es algún...? Sí. Ok. Bueno. Según la RAE, supuestamente lo vaya también a buscar al que le dijimos, es preferencia. Entonces nos dice el derecho político tiene preferencia sobre el derecho constitucional. ¿Es así o no es así? Según Guatemala tendría prelación el derecho político sobre el derecho
Probablemente del administrativo sí, pero del Ángel, gracias Ángel. Antelación o preferencia con algo que debe ser atendido respecto a otras cosas con la cual se compara, dice. Gracias. Bueno, entonces, según este teórico del derecho, tiene... Todos subiríamos si tuviéramos dinero, usted. Perdón, Alegda. Todos lo haríamos, no se preocupe. Es mi hermana. Todos lo haríamos, dígale. Yo me incluyo. Diga que uno puede hacer, licenciado. ¿Serán ustedes? Sí. Ay, no, porque... en otro lugar. Se lo pongo en contexto. Yo hace 2 meses falleció mi mamá. Y no por eso huyo de mi realidad. Lo siento. Y no por eso de mi realidad, al contrario. Trato de confrontarla porque es un día a día y eso pues va a seguir durando hasta que yo termine de vivir. Sí, es cierto, el contexto es lo que vale. Mis más sinceras condolencias. Pero si hablamos del dinero, ya la otra saliéndose el tema, ya ven, yo me salgo mucho del tema. Entonces, sigamos. Según Faustino, mi cuate dijera, según el teórico Faustino, el derecho político tiene que tener prelación sobre el derecho constitucional. Pongámoslo en el contexto guatemalteco. En el contexto guatemalteco nos indica que ninguna norma puede ser superior a la Constitución, que es el principio de ¿el principio de qué? Stephanie. Stephanie Mabel Usal Pérez. Gracias, Mara. Supremacía constitucional. Va. Entonces, ahí desde esa definición vamos a ver varios ámbitos. Según él, el teórico, tiene que ser principal el derecho político y según como yo, por eso les decía, léanlo y ustedes me dan su punto de vista, porque según yo, podría tener alguito de razón. ¿Por qué? Porque si somos un país democrático, representativo, soberano, quiere decir que el poder está en nosotros, la soberanía radica en nosotros. Sí, el derecho político podría ser superior, porque si tiramos por la borda la soberanía y todo lo demás, ¿quién elegiría democráticamente a un gobierno republicano y representativo? Entonces, desde ese aspecto, podríamos decir que Faustino sí tiene la razón, que desde cierto punto de vista de prioridades, podría ser que el derecho político de cada ciudadano tenga relación sobre el derecho constitucional. No siempre, no en todo, vamos a depender de desde qué punto de vista los teóricos lo ven. Entonces, según él, ese es un derecho político individual de cada ciudadano. ¿Y qué es un deber político? Nos indica que, según Norberto Bobbio, la ciudadanía implica que no solo el goce de los derechos, sino también el cumplimiento de deberes y responsabilidades hacia una comunidad política de la que forma parte. O sea, Norberto Bobbio nos extiende más la definición de un derecho. Nos dice que, si bien es cierto, la ciudadanía tiene un goce de derechos, pero también tenemos como ciudadanos
el cumplimiento de deberes y responsabilidades hacia la comunidad política de la que se forma parte. O sea, la Constitución, vamos a ver, posterior al receso, que la Constitución no solo nos brinda derechos. Todo lo que está en la Constitución son derechos. No, hay una parte de obligaciones que usted y yo como ciudadanos constitucionalmente tenemos la obligación de cumplirlos. ¿Y por qué constitucionalmente? Porque estamos en el territorio de Guatemala y según también la Constitución, Rosy Chinchilla, según la Constitución, nosotros estamos bajo un imperio, que es el imperio de la ley. Y Rosy nos va a leer el artículo 153 de la Constitución. ¿Rosy está por ahí? No está Rosy. Bueno, vamos a ver quién más está aquí por... Melanie Coy Soto. Lea el 153, Melanie. Tampoco está Melanie. Licenciada. Bueno, disculpe. ¿Quién me habló? ¿Hermelinda? Creo. Sí, lo puedo leer. Léalo, Hermelinda, gracias. Artículo 153, Imperio de la Ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Gracias. Bueno, entonces nos dice que estamos bajo un imperio y imperio constitucional, entonces no nos podemos hacer caso omiso a las obligaciones que la Constitución nos impone. ¿Por qué? Porque hay un artículo también en la ley del organismo judicial, quien lo busca y quien lo ubica, que nos establece que no nos podemos hacer, ¿qué? Ante la ley. Benjamín, Artículo 3. gracias. ¿Quién fue? Yo, licenciada. Brenda, dígame, Brenda. Léalo. Primacía de la ley. Ajá. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Gracias, Brenda. Entonces, si decimos que si somos buenos para exigir nuestros derechos, también tenemos que ser buenos para cumplir con nuestras obligaciones. Y como obligaciones cívico-políticos, también la Constitución ya nos enmarca qué obligaciones vamos a tener. Y eso lo vamos a ver después del receso. 10:25, ¿les parece? Nos conectamos. Buen provecho a todos. Los que no han desayunado pueden ir a desayunar a recargar energías. Gracias, Leida. Buen provecho. Gracias.